Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis súper detallado. Sabemos perfectamente lo que pasa con el método Simplex. Uno empieza bien, entiende la teoría y de repente la tabla se llena de números. Todo cambia de lugar y nos perdemos por completo. Es normal, nos pasa a todos. Por eso, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a realizar un recorrido extremadamente lento, guiado y sobre todo casillero por casillero de una sola iteración de la tabla Simplex. El objetivo de esta explicación es no dejar a nadie atrás. Vamos a ir paso a paso, fila por fila, columna por columna, indicando en todo momento qué se está mirando, dónde hay que poner el ojo y, lo más importante, de dónde sale exactamente cada número. Acá no va a haber saltos mágicos ni cálculos agrupados que confundan. Todo va a ser muy, pero muy ordenado y paciente. Así que, a respirar profundo, que vamos a ir de la mano todo el camino. Para que estemos súper ubicados desde el principio, esta es nuestra agenda. Vamos a pasar por una introducción rapidísima, aprender a leer la tabla desde cero, armar la tabla inicial, elegir la columna y la fila pivote y finalmente hacer las operaciones para la nueva tabla. Es una promesa, no nos vamos a saltar absolutamente ningún paso. Bien, sección 1, Introducción al método Simplex. De manera muy breve, para no aburrir con teoría, el método Simplex es básicamente una herramienta de optimización. Se usa para resolver problemas de programación lineal. Su truco principal y lo que necesitamos saber para armar nuestra tabla es que transforma restricciones que originalmente son desigualdades y las convierte en ecuaciones perfectas, o sea, las vuelve igualdades absolutas. Y esto nos lleva directo a un concepto clave que vamos a ver mucho hoy, la variable de holgura. Imagínense que son variables ficticias, como un relleno. Las usamos para equilibrar nuestras ecuaciones antes de volcarlas a la tabla. Si una ecuación dice que algo debe ser menor o igual a cierto límite, nosotros le sumamos esta variable S, de slack o holgura, para rellenar esa pequeña diferencia matemática. Así generamos la igualdad exacta que nuestra matriz necesita para funcionar. Sección 2. ¿Cómo leer la tabla? Ok, antes de siquiera pensar en mirar un número, es vital entender la anatomía de esta matriz. Si no sabemos dónde estamos parados, nos vamos a perder seguro. A ver, prestemos muchísima atención acá. Esta es nuestra cuadrícula vacía. Vamos a familiarizarnos con los nombres. Estoy mirando la primera fila, la de bien arriba, que contiene todos los encabezados. Estoy mirando la columna X1 y luego la columna X2. Estas de acá representan nuestras variables básicas de decisión. Después estoy mirando la columna S1, la columna S2 y la columna S3. Estas son las famosas variables de holgura de las que acabamos de hablar. Luego estoy mirando la columna Z, que representa nuestra función objetivo, lo que queremos maximizar. Y finalmente, allá en el extremo derecho, estoy mirando la columna R. Esta es la columna de la restricción o el resultado final de la ecuación. Ahora, si miramos el margen izquierdo, bajo el título base tenemos las filas. Cada fila representa una ecuación entera. Tenemos la fila S1, la fila S2, la fila S3 y por último, abajo de todo, la fila Z. Es fundamental que durante todo el proceso ubiquemos siempre en qué intersección, en qué casillero exacto nos encontramos. Pasamos a la sección 3. Armado de tabla inicial. Ahora que ya conocemos el mapa completo, el objetivo es agarrar esta cuadrícula vacía y llenarla utilizando las constantes matemáticas que provienen de nuestras ecuaciones iniciales. Miren acá, aquí están nuestras ecuaciones iniciales ya igualadas y listas. Estoy mirando la primera ecuación, la que va a formar la fila S1. Los coeficientes, recuerden, son simplemente los números que acompañan a las letras. Tenemos un 4 con X1, un 2 con X2, así de simple. Pero quiero que observemos con cuidado la última línea, la ecuación de la fila Z. Originalmente Z es igual a los valores positivos de las variables. Pero ojo con este detalle que es clave para el método. Para empezar a trabajar, todas las variables y sus coeficientes se mueven para el lado izquierdo, hacia el lado de Z. Al cruzar el signo igual, lógicamente cambian su signo a negativo. Por eso quedan como menos 10 y menos 20, igualando toda la función Z a 0. Bien, veamos cómo se trasladan exactamente esos números a la tabla. Vamos muy despacio. Estoy mirando la fila S1, la primera de arriba. Me ubico, estoy en el casillero de la fila S1, columna X1. Este número 4 sale de acá, del coeficiente de la primera ecuación. Ahora me muevo un poco. Estoy mirando la columna S1, en esa misma fila. Este número 1 sale de la variable de holgura que rellenaba esa primera ecuación. Y fíjense, las variables que no existen en esa ecuación, como la S2 o la S3, simplemente reciben un 0. Ahora vamos abajo de todo.
Estoy mirando la última fila, la fila Z. Vemos el número -10 en el casillero de la columna X1 y el -20 en el casillero de la columna X2. ¿De dónde salen? Exacto, de haber pasado los valores al lado de Z y cambiarles el signo. Y si miramos el resultado en el casillero de Z con la columna R, vemos que es 0. Nuestra tabla inicial ya está armada. Excelente. Sección 4. Elegir la columna pivote. Ya tenemos la tabla sobre la mesa. El siguiente paso es encontrar nuestra columna pivote. Y para esto hay una regla visual pero muy estricta. No hay lugar a confusión. Escuchen bien esta regla de oro, porque es inquebrantable y la vamos a mantener en todo el proceso. Primero, se mira única y exclusivamente la fila Z. Nada más, la última fila de abajo. Después, dentro de esa fila, empezamos a buscar el número que sea el más negativo de todos. Vamos a aplicarlo juntos en la tabla. Estoy mirando la fila Z. Repito, la que está al fondo de todo. Recorro sus números con la vista, de izquierda a derecha. 1, -10, -20, 0, 0, 0, 0. Me detengo. Estoy en el casillero de la fila Z, intersección con la columna X2. Tiene el número -20. Este número sale de ser claramente el más negativo de toda la fila, porque -20 es menor que -10. Por lo tanto, acabamos de encontrar nuestra columna. Toda la columna X2 de arriba a abajo se convierte en nuestra columna pivote. Esta es la famosa columna que entra. Seguimos avanzando. Sección 5. Elegir la fila pivote. Ya tenemos la columna fijada. Ahora, lógicamente, necesitamos encontrar la fila horizontal que la intersecte. A esta la vamos a llamar fila pivote. Para la fila, la regla es un poquito distinta, pero igual de mecánica. Paso 1. Mirar la columna R, la de los resultados a la derecha. Paso 2. Hacer una simple división, fila por fila. Tomamos el número de la columna R y lo dividimos por el número que está en nuestra columna pivote recién hallada. Paso 3. De todos los resultados que nos den, elegimos el número positivo que sea el más chiquito, el más bajo. Y atención acá, grábense esto. Nunca, jamás de los jamases, dividimos la fila Z. Esa fila no entra en este juego porque su resultado es 0 y nos arruinaría la cuenta. Bueno, a trabajar. Hagamos las cuentas casillero por casillero, sin apurarnos. Estoy mirando la primera fila, la fila S1. Me voy al casillero R, que tiene un 20. Ahora busco el casillero en la columna pivote X2 para esa misma fila, que tiene un 2. Operación 20 dividido 2, nos da 10. Lo anotamos a un costado. Ahora paso a la de abajo. Estoy mirando la fila S2. Su casillero R es 20. El número en su columna pivote X2 es 8. Operación 20 dividido 8 nos da 2.5. Lo anotamos. Finalmente, estoy mirando la fila S3. Su casillero R es 10. La columna pivote X2 tiene un 2. Operación 10 dividido 2 nos da 5. Terminamos de dividir. Ahora comparamos nuestros tres resultados. Tenemos 10, tenemos 2.5 y tenemos 5. ¿Cuál es el más bajo? El 2.5. Por lo tanto, la ganadora indiscutida es la fila S2. Toda la fila S2 es nuestra fila pivote. Y todo este proceso nos lleva a un momento clave. Al cruzar nuestra columna pivote X2 con nuestra fila pivote S2, chocamos en un punto exacto. Encontramos la intersección. Estoy en el casillero de la fila S2 y la columna X2. Y ahí nos encontramos con un número 8. Este número 8 es la estrella de la iteración. Es nuestro elemento pivote. Llegamos a la sección 6. Operaciones y nueva tabla. ¿Ok? Máxima atención acá. Respiren hondo. Acá es donde la mayoría de nosotros nos perdemos, porque los números empiezan a cambiar por todos lados. Pero no va a pasar hoy. Vamos a calcular la nueva matriz celda por celda. Todo cambio va a estar anclado a una ubicación exacta, y vamos a decir de dónde sale cada cosa. Para no perdernos, esta es la fórmula maestra. Anótenla mentalmente porque va a regir absolutamente todo de aquí en adelante para actualizar el resto de las filas. Dice así: los valores de la nueva fila van a ser iguales a los valores de la fila vieja menos el resultado de multiplicar el coeficiente pivote de esa misma fila por los valores de la nueva fila entrante. Suena trabalenguas, pero ya van a ver que aplicándolo casillero por casillero es pura mecánica. Pero un momento, antes de usar esa fórmula maestra en toda la tabla, primero tenemos que crear nuestra fila entrante.
Esto es facilísimo. La vieja fila S2 ahora se va a transformar en la nueva fila X2. ¿Y cómo lo hacemos? Agarrando cada casillero de la vieja fila S2 y dividiéndolo por nuestro elemento pivote, que se acuerdan que era el 8. Vamos celda por celda. Estoy mirando la nueva fila X2. Casillero Z. Antes era 0, 0 dividido 8 sigue siendo 0. Este resultado se escribe acá. Casillero X1. Antes era 8, 8 dividido 8 es 1. Se escribe acá. Casillero X2, antes era 8, 8 dividido 8 es 1. Se escribe acá. Casillero S1, antes era 0, sigue siendo 0. Casillero S2, antes era 1, 1 dividido 8 es 1 octavo, o 1 octavo. Se escribe acá. Casillero S3, 0. Casillero R final, antes era 20. 20 dividido 8 es 2.5. Este resultado se escribe acá. Esta nueva fila que acabamos de calcular, grábensela, porque la vamos a usar en todas las multiplicaciones que siguen. Ahora sí, empezamos con el resto. Vamos a calcular la nueva fila S1. Me ubico. Estoy mirando la fila S1 vieja que tenía los valores 0, 4, 2, 1, 0, 0 y 20. Según nuestra fórmula, necesitamos el coeficiente de la fila. Para la fila S1, este coeficiente va a ser el número 2. ¿De dónde sale este 2? Presten atención. Sale del casillero de la fila vieja S1, justo en la intersección con la vieja columna pivote X2. Ese número que estaba ahí en la columna pivote es el que usamos. Entonces, la cuenta será la fila vieja menos, abrimos paréntesis, 2 por la nueva fila X2. Aplicamos la fórmula. Casillero por casillero. No nos apuramos. Me ubico. Estoy en el casillero S1, columna R. El de los resultados al final. El valor de la fila vieja ahí era 20. A ese 20 le resto la multiplicación de nuestro coeficiente, que es 2, por el valor correspondiente en la nueva fila X2, que recién calculamos como 2.5. Entonces hago la multiplicación primero. 2 por 2.5 es 5. Y ahora sí, 20 menos 5 es 15. Este resultado 15 se escribe acá, en el nuevo casillero S1R. Hagamos uno más para fijarlo. Estoy mirando el casillero S1 columna X1. El valor viejo era 4. Le restamos la multiplicación de nuestro coeficiente 2 por el valor de la nueva fila, que era 1. Multiplico. 2 por 1 es 2. Y ahora, 4 viejo menos 2 nos da 2. Este 2 se escribe acá. Haciendo esto celda por celda, formamos toda la nueva fila S1. Pasamos a la siguiente. Repetimos el mismo proceso metódico para la fila S3. Estoy mirando los datos de la fila vieja S3. Tenemos que encontrar su coeficiente. Buscamos el número que estaba en su intersección con la columna pivote X2. Y da la casualidad que también es un 2. Entonces la operación será los valores viejos de S3 menos la multiplicación de este coeficiente 2 por los valores de la nueva fila entrante X2. Me ubico de nuevo. Estoy en la fila S3, calculando celda por celda. Miremos el casillero S3, columna R, a la derecha. Valor viejo era 10. Le resto la multiplicación del coeficiente 2 por 2.5. Hago la multiplicación. 2 por 2.5 es 5. Y ahora resto. 10 menos 5 es 5. Este resultado se escribe acá. Miremos otro. Estoy en el casillero S3, columna X1. Valor viejo era 0. Le resto la multiplicación de 2 por 1. 2 por 1 es 2. Entonces 0 menos 2 es menos 2. Ojo con los signos. Este resultado se escribe acá, en el casillero S3, X1. Y así seguimos con el resto de los casilleros de esta fila. Y finalmente llegamos a la base de la tabla, el cálculo de la nueva fila Z. Estoy mirando la fila vieja Z, abajo de todo. Busco su coeficiente en la columna pivote, que si se acuerdan, fue el que inició todo. Era el menos 20. Y acá hay que tener muchísimo cuidado matemático. Nuestra fórmula dice que hay que restar. Pero restar un número negativo, matemáticamente, significa que vamos a sumar. Menos por menos es más. Entonces la cuenta nos queda fila vieja Z menos la multiplicación de menos 20 por la nueva fila X2. O sea, en la práctica, le vamos a sumar 20 veces la nueva fila. Hagamos este último cálculo juntos, que es el más importante. Me ubico. Estoy en el casillero Z, columna R, el de nuestro resultado final. El valor viejo era 0. A eso le restamos la multiplicación de nuestro coeficiente, menos 20, por el 2.5 de la nueva fila. Multiplicamos. Menos 20 por 2.5 es menos 50. Y ahora restamos. 0,
menos menos 50 se convierte en un maravilloso y positivo 50. Este resultado se escribe acá abajo a la derecha. Y ahora sí, miren la pantalla. Aquí vemos la nueva tabla, completamente ensamblada, con todas las filas calculadas sin omitir un solo paso. Para terminar, siempre hacemos la revisión de optimalidad. Esto es simple. Miramos exclusivamente la nueva fila Z, la de abajo. La recorro. 1, 10, 0, 0, 2.5 y 0. Nos preguntamos, ¿quedan valores negativos en los casilleros de las variables? No, tenemos solo ceros y números positivos. Y al no haber negativos, esto significa que la iteración terminó. Hemos llegado a la solución óptima, con Z igual a 50. Casillero por casillero, sin apurarnos, hemos conquistado la matriz. Logramos hacer esto a mano para un par de variables, pero imagínense la potencia brutal de este mismo método, repetido por una computadora para miles de variables de logística o producción en fracciones de segundo. Es fascinante, ¿verdad? Ojalá esta guía lenta y repetitiva haya iluminado un poco el proceso. Hasta la próxima exploración.